Hola, mis corazones. Siguiendo con la conversación que iniciamos, quiero adentrarme aún más en las profundidades de este final que nos ha tenido a todos hablando. Necesitamos diseccionar esa escena, entender los matices, y sobre todo, explorar las razones por las que nos afectó tanto. Para empezar, vamos a retroceder un poco. Recordemos cómo llegamos a ese punto. La historia de Kerem y Yandé no fue un camino de rosas, ¿verdad? Tuvieron que sortear obstáculos familiares, intrigas amorosas, malentendidos dolorosos y hasta sus propias inseguridades. Cada capítulo nos mantenía al borde del asiento, esperando ansiosamente el momento en que finalmente pudieran estar juntos y disfrutar de ese amor que tanto nos habían hecho suspirar. Pero, ¿qué pasó? ¿Dónde se torció la historia? En mi opinión, uno de los problemas fue la sobrecarga de drama. A medida que avanzaba la serie, los guionistas parecían empeñados en añadir más y más obstáculos, como si quisieran poner a prueba la resistencia de su amor hasta el límite. Entiendo que el drama es necesario para mantener la tensión y el interés, pero a veces demasiados conflictos pueden cansar al espectador y hacer que pierda la fe en la pareja. Y creo que eso fue lo que ocurrió con muchos de nosotros. Llegamos al final de la serie sintiéndonos agotados, como si hubiéramos corrido una maratón emocional. Necesitábamos un respiro, un momento de calma, un felices para siempre que nos permitiera sanar todas las heridas que habíamos sufrido junto a Kerem y Yandé. Pero en lugar de eso nos encontramos con una despedida amarga, una conversación llena de reproches y una sensación general de incertidumbre. Y lo peor de todo, es que no entendimos por qué. No nos dieron una razón clara y convincente para justificar su separación. Simplemente nos dejaron con la sensación de que algo se había roto irreparablemente entre ellos. *** La psicología de la decepción, ¿por qué duele tanto un final inesperado? ***. Ahora, vamos a analizar por qué este final nos dolió tanto a nivel psicológico. Verán, cuando nos enganchamos a una serie de televisión, especialmente a una historia de amor, establecemos una conexión emocional muy fuerte con los personajes. Los vemos como amigos, como confidentes, como parte de nuestra propia vida. Compartimos sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus esperanzas. Y cuando la serie llega a su fin, es como si tuviéramos que despedirnos de esos amigos, como si tuviéramos que cerrar un capítulo importante de nuestra propia historia. Por eso es tan importante que el final sea satisfactorio, que nos dé una sensación de cierre y de esperanza. Pero, ¿qué pasa cuando el final no cumple nuestras expectativas? Cuando nos deja con preguntas sin respuesta, con sentimientos de frustración y de decepción. En ese caso experimentamos una sensación de pérdida, de duelo, incluso de traición. Nos sentimos como si los guionistas nos hubieran arrebatado algo que nos pertenecía, como si hubieran pisoteado nuestros sueños y nuestras ilusiones. Y creo que eso fue lo que sintieron muchos fans de Kerem y Yandé. Se sintieron traicionados por un final que no respetaba su inversión emocional, por un final que no les daba el felices para siempre que tanto anhelaban. ***. Más allá del drama, la importancia de la química y la conexión en pantalla ***. Además de los problemas de guión, creo que otro factor que influyó en nuestra percepción del final fue la química innegable entre los actores. Kerem y Yandé tenían una conexión especial en pantalla, una chispa que hacía que su amor pareciera real y auténtico. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo transmitía una pasión y una ternura que nos cautivó desde el primer momento. Y por eso fue tan doloroso verlos separados en el final. Porque sabíamos que en el fondo, se amaban, que estaban destinados a estar juntos. Pero por alguna razón, no pudieron superar sus diferencias, no pudieron luchar por su amor. Y eso nos dejó con una sensación de vacío, de tristeza, de incredulidad. ¿Cómo era posible que dos personas que se amaban tanto no pudieran encontrar la manera de estar juntas? ¿Cómo era posible que una historia de amor tan intensa terminara de una manera tan fría y distante? ***. Teorías y conspiraciones, ¿hubo algo más detrás de las cámaras? ***. Como era de esperar, el final de Kerem y Yandé generó todo tipo de teorías y conspiraciones en las redes sociales. Algunos fans afirmaban que había habido problemas entre los actores, que su relación personal se había deteriorado y que eso había afectado su química en pantalla. Otros sospechaban que los guionistas habían decidido cambiar el final a última hora, debido a presiones externas o a cambios en la programación. Incluso hubo quienes creyeron que el final agridulce era una estrategia de marketing,
para mantener el interés del público y generar expectación de cara a una posible segunda temporada, o a un spin-off. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué pasó realmente detrás de las cámaras. Pero lo que sí sabemos es que el final de Kerem y Yandhi dejó una huella imborrable en todos nosotros, una cicatriz emocional que tardará mucho tiempo en sanar. *** Aprendiendo de la ficción, lecciones de amor y desamor ***. A pesar de todo el dolor y la decepción, creo que podemos extraer algunas lecciones valiosas del final de Kerem y Yandhi. En primer lugar, nos recuerda que el amor no es un camino fácil, que requiere esfuerzo, compromiso y sacrificio. Que las relaciones humanas son complejas y que a veces, incluso el amor más intenso puede no ser suficiente para superar todos los obstáculos. En segundo lugar, nos enseña la importancia de la comunicación, del perdón y de la empatía. Que es fundamental hablar abiertamente de nuestros sentimientos, perdonar los errores del pasado y ponernos en el lugar del otro para entender sus motivaciones y sus necesidades. Y en tercer lugar, nos recuerda que no todas las historias de amor tienen un final feliz. Que a veces las cosas no salen como las planeamos y que tenemos que aprender a aceptar la realidad, por dolorosa que sea. Pero sobre todo el final de Kerem y Yandhi nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre lo que esperamos del amor y sobre lo que estamos dispuestos a hacer para que funcione. Nos anima a valorar lo que tenemos, a luchar por lo que queremos y a no rendirnos ante las dificultades. Porque al final el amor es un regalo precioso, un tesoro que debemos cuidar y proteger. Y aunque a veces nos haga sufrir, también nos da la mayor alegría y satisfacción que podemos experimentar en la vida. *** Un final para reflexionar, el legado de Kerem y Yandhi ***. Así que, mis amores, después de todo este análisis, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿Fue el final de Kerem y Yandhi un error, una decepción, o una oportunidad para aprender y crecer? Creo que la respuesta está en un punto intermedio. Si bien es cierto que el final no cumplió nuestras expectativas y nos dejó con un sabor amargo en la boca, también es verdad que nos invitó a reflexionar sobre el amor, la pérdida y la importancia de aprender de nuestras experiencias. Nos mostró la crudeza de la realidad, nos recordó que la vida no siempre es color de rosa y nos animó a luchar por lo que queremos, a no rendirnos ante las dificultades. Y quizás, ese sea el verdadero legado de Kerem y Yandhi. No un final feliz y complaciente, sino una historia que nos haga pensar, que nos haga sentir, que nos haga crecer como personas. Un final que, aunque doloroso, también es un comienzo. Un comienzo para nuevas reflexiones, para nuevas oportunidades, para nuevos amores. Y ahora, para ir cerrando, me gustaría resumir brevemente los puntos que hemos tocado hoy. Hablamos del recorrido de Kerem y Yandhi, de los problemas de guión, de la psicología de la decepción, de la química entre los actores, de las teorías conspirativas y de las lecciones que podemos extraer de este final agridulce. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya hecho reflexionar y que, sobre todo, se hayan sentido identificados con mis palabras. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este final? ¿Les gustó o les decepcionó? ¿Creen que Kerem y Yandhi merecían un final diferente? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me muero por leerlos y conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis próximas publicaciones. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, hermosuras, el amor es un viaje, no un destino.